Buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es Grecia Turrubiates, coordinadora de este espacio de educación médica continua. Gracias a todos por acompañarnos un miércoles más. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. El día de hoy tenemos el tema de la importancia de las lesiones en la línea media con nuestra ponente invitada, la doctora Rosalía Bayona. Para su presentación le voy a ceder el micrófono al doctor Juan Blade, que es nuestro coordinador del mes de este módulo de dermatología pediátrica. Adelante, doctor Blade, bienvenido y gracias por estar aquí también. Gracias, buenos días a todos. Pues el día de hoy vamos a hablar de la importancia de la línea media por medio de la doctora Rosalía Bayona. La doctora Rosalía es dermatóloga pediatra, tiene una maestría y docencia en investigación en salud. Es jefa de servicio de dermatología del Instituto de Salud del Niño en Breña, Perú. Tiene distinción por el mejor aporte en dermatología pediátrica por el Colegio Médico del Perú en 2017. Tiene título honorífico de maestra de dermatología de Ibero-Latinoamérica por el CILAD, que es el Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología, hace apenas unos meses, en el 2024. Es un honor y le agradezco mucho a la doctora que haya aceptado la invitación para darnos su ponencia el día de hoy. Adelante, doctora. Bien, muy buenos días con todos los presentes. Antes que nada, gracias Juan, doctor Juan Blade, por la cordialidad de invitarnos a estas presentaciones. Creo que soy amante de compartir el conocimiento y mucho más seguir estos programas de educación médica continua, sobre todo ahora que tenemos la herramienta de la teleconsulta o de la teleinformación, pues nos permite llegar más a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. La verdad me complace mucho esto. También considero que el tema que vamos a tratar ahora de importancia de las lesiones de línea media, sobre todo en la edad infantil, revisten un valor tremendamente grande, porque hay lesiones que van a pasar desapercibidas, pero que detrás de ellas trae una gran problemática que debemos de saberla afrontar. Entonces, hablar de lesiones de línea media, vamos a referirnos en primera instancia, que la piel y el sistema nervioso central van a tener el mismo origen, comparten los orígenes embriológicos, que es el ectodermo. Es por ello que hay esta relación, y algunas lesiones que aparecen en la piel, algunos estigmas, pues nos van a indicar que puede haber alteraciones neurológicas. Las lesiones de línea media casi siempre van a ser consideradas como marcadores de dirrafismo, ya sea oculto o ya abierto, ya pues ya lo vimos, ¿no? Pero sobre todo el más importante es el dirrafismo oculto. Entonces queremos mostrar estas lesiones cutáneas que están desarrolladas con dirrafismo oculto, para que en momento oportuno sean estudiadas y sea buscada una solución correcta. ¿A qué se le llama dirrafismo? La dirrafia viene a ser el proceso en la cual va a ocurrir el cierre del tubo neural. Este cierre del tubo neural es a partir de la tercera o de la cuarta semana de la gestación, de la embriogénesis. Y muchas veces hay fallas en este cierre, y por lo tanto a eso se considera la disrafia, ¿no? La disrafia es el mal cierre, las anormalidades en el cierre, que pueden deberse por muchas causas, desde sobre todo las medicamentosas, infecciosas, pero lo cierto es que va a ocurrir una alteración en el cierre. También precisarle de que el cierre del tubo neural no es exactamente como un cierre parejo y uniforme. En un primer momento, el cierre va a ocurrir en la parte dorsal hacia la parte lumbar. Va cerrándose esa apertura, y luego, después que termina ese cierre, empieza un segundo, digamos, lugar, que va a ser a nivel del cráneo. A nivel craneal ocupa la segunda parte. Terminado ese proceso, ocurre el cierre a nivel de la zona nasal, y posteriormente la área occipital, para finalizar el cierre a nivel de la zona lumbosacra. Entonces, ¿qué queremos que tengan en cuenta? Que no es en forma uniforme, que se va cerrando por partes, y tienen que haber momentos en que se encuentran estas aperturas, se van a encontrar para el cierre final. Por eso allí en la figurita ponemos estos puntos amarillos, que significan los puntos de unión de uno y otro momento del cierre del tubo neural. Y es allí donde obviamente van a ocurrir las alteraciones.
puede que a nivel de la parte anterior, en la parte nasal, no ocurra bien el ensamblaje entre la parte craneal y la nasal. Entonces ahí va a quedar un espacio y allí podemos ver alteraciones. Puede que esto ocurra a nivel del cuero cabelludo, básicamente entre la parte casi occipital, que va a cerrar, digamos, con la parte espinal, y obviamente allí también van a ocurrir las alteraciones. Por eso vemos que hay una disrafia cuando es a nivel craneal, cuando es a nivel nasal, cuando es a nivel del cráneo o cuando es a nivel de toda la parte posterior, que se le denomina la disrafia espinal. Una vez más, nos interesa obviamente determinar este tipo de disrafia, pero sobre todo aquella que no la vemos, la que está oculta y que las lesiones de piel van a servir de marcadores. Entonces, si hablamos obviamente de la disrafia de tipo nasal, vamos a encontrarnos que no es tan rara. Se puede presentar, mire, uno cada 20.000 o 40.000 recién nacidos vivos. Y podemos verla a veces casi como nada. Podemos ver como una protrusión, como una salida de algo, pero muchas veces no vemos nada. ¿Cuáles son las alteraciones que pueden observarse por la disrafia a nivel nasal? Tenemos los quistes dermoides, que son los más frecuentes en presentarse, tenemos los gliomas y los encéfaloceles. Quizá los de mayor problema son los quistes dermoides y los gliomas, porque los encéfaloceles generalmente, a pesar de que estén cerrados, pues van a ser visibles desde un primer momento. En lo que respecta a los quistes dermoides se caracterizan porque pueden aparecer a nivel de la glabela nasal o a veces también en la punta de la nariz. El problema es que tiene contenidos en su mayoría ectodermales, es decir, hay tejido, hay pelo, hay glándulas sebáceas, folículos, como les mencionaba, pilosos, hay tejido, que es lo que va a estar formando estas estructuras. Cuando hay una maniobra de Valsalva o un llanto o una presión, realmente no se ve nada. A pesar de que estas estructuras, los quistes dermoides, son nódulos o masas firmes, se pueden encontrar en la parte interior digamos, del área, pero sin que nada tengamos visible. Y estas estructuras interiores pueden tener comunicación con el sistema nervioso central o pueden ser igual como nódulos solitarios que están dentro de la cavidad. Pero ¿cómo sabemos si existen quistes dermoides o no, si son estructuras que están ocultas? Pues eso es lo que necesitamos, que vean que cuando un niño tiene a ese nivel un ostium, o sea, un hoyuelo, cuando tiene a ese nivel una protrusión de pelo o una hendidura, esos son marcadores de disrafismo oculto. De eso se trata realmente esta presentación. Y así vemos entonces que, por ejemplo, este niño lo consultan porque tiene un puntito, un huequecito a nivel de la parte media, justo en la línea media, a nivel de la nariz. No es un huequecito simple, amerita estudio porque detrás de él puede haber un quiste dermoide. O aquellos niños que pueden consultar por esta pápula, como si fuera una pápula, un nódulo de color amarillento, y a veces que decimos, es un quiste graso. Pues mire, así digan que es un quiste graso, pues amerita un estudio porque detrás de ello pueden haber estas estructuras. Casi siempre, en un 65%, puede ser realmente positivo. Y es realmente patognomónico, ya indiscutible, que hay quiste dermoide cuando encontramos el ostium, como vemos en este caso, el huequecito y además el mechón de pelo. Eso ya es patognomónico porque, como habíamos mencionado, estas estructuras están llenas de folículos pilosos, de glándulas sebáceas, a veces incluso cuando hacemos algo de presión sale un contenido grasoso. Entonces, este simple hoyuelito, este simple mechoncito de pelo, que a veces hasta la mamá con la pinza lo quieren sacar, pues eso, detrás de ello hay un problema de una mayor magnitud. Por eso es importante el valorar el tipo de lesión que estamos observando. Las hendiduras o los senos dérmicos o hendiduras a nivel de la punta nasal también realmente son bien llamativas. Estas son las lesiones que más rápidamente a veces las podemos observar, pero también igual a veces no le damos mayor valor, ¿no? Son depresiones que pueden ser, y como cualquier depresión o cualquier hendidura, ciegas, es decir, solamente está la hendidura y uno puede lograr ver que hay una piel que completa la estructura,
Pero sin embargo, también puede haber algunas hendiduras que tienen, como decir, una comunicación o aquellas que incluso al momento de evaluar se nota que hay un conducto que puede ser en su interior. Entonces, las hendiduras nasales también son indicadores de dirrafismo nasal y que van a probablemente hacernos pensar que se trate de un quiste dermoide. Otra de las estructuras o de las lesiones que podamos observar, hemos hablado de los gliomas. Y en los gliomas es importante porque si hay una comunicación, estas estructuras siempre, con los quistes dermoides puede un porcentaje haber comunicación a nivel central, a nivel cerebral. Sin embargo, con los gliomas, sí, todas estas estructuras siempre van a tener una comunicación a nivel central. Por lo tanto, hay que ser muchísimo más cuidadoso con el estudio, con el diagnóstico y sobre todo con el tratamiento. La mayor parte de estas lesiones se van a presentar, o las lesiones que vamos a observar, porque se presentan en la punta de la nariz. ¿Y cómo lo observamos? Lo observamos como esta tumoración, algo verdosa, algo que nos impresiona, como qué, como una lesión vascular. Más estamos pensando que se trate de un hemangioma o que se trate de una malformación vascular. Y las que son, perdón, las que son intranasales, perdón, y las que son intranasales van a tener la apariencia de este pólipo que da la apariencia que está sangrando. Estas lesiones son las más engañosas, tienen un aspecto de hemangioma, color rojo, púrpura y a veces violáceo y telangiectasia. Un minutito, por favor. Mil disculpas. No translumina, no cambia de tamaño y estas son las que a veces dan los verdaderos problemas porque hay mucha confusión al respecto. En otras ocasiones, bueno, tienen ese aspecto más aparatoso y obvio, desde el momento que lo vemos así, ya sabemos de que no es un hemangioma, de que hay una tumoración que se parece más bien a los encéfaloceles. Ay, perdón, no tenía tos de hace muchísimo tiempo y bueno, será la emoción de estar con ustedes. Pero bien, esos también corresponden a estructuras que hay que hacer sospechar que hay detrás de ello, ¿no? El diagnóstico diferencial, como les mencionaba, más importante son con las lesiones vasculares, sobre todo los hemangiomas, que también pueden aparecer en la punta de la nariz, los llamados nariz de Cirano, como ustedes ven. La lesión es bastante similar, sobre todo de este niño más pequeño, de este bebé más pequeño, pero una ecografía Doppler realmente es bastante útil para hacer el diagnóstico diferencial de estas lesiones. Si vemos que no es un hemangioma, obviamente hay que ampliar ya el estudio para descartar la lesión de línea media. Los encefaloceles, como les decía, son lesiones que sí son fácilmente demostrables porque van a ser lesiones tumorales que las vamos a ver, son visibles, pero también están considerados dentro de las lesiones que pueden confundirnos con alguna lesión vascular, pero básicamente son únicos, más están en el espacio interciliar, pero era también importante recordarlo porque puede verse sobre todo en los niños muy pequeños en la parte nasal. Acá, por ejemplo, este encéfalocele sí se presta digamos, confusión. Por ejemplo, el hemangioma o la malformación vascular, o este es un hemangioma mixto, tiene un componente vascular y el componente, digamos, de malformación y encima la parte roja. Y acá tenemos una lesión bastante definida que uno también cuando la palpa es blanda, ¿no? Que corresponde a un encefalocele. Entonces vemos que en el dirrafismo nasal, las lesiones que nos pueden hacer sospechar que hay algo detrás es el ostium, o sea, el huequecito, la protrusión de pelo, que pueden ser muy pequeñitos, y la hendidura nasal. Allí tenemos, esos son los hallazgos. ¿Qué pasa en la parte craneal y en la parte espinal? Generalmente van a haber también estigmas o lesiones que nos vamos a mirar y vamos a decir, aquí hay algo porque vemos tal o cual lesión. Y también esas lesiones que vamos a observar acá, las que vamos a observar a nivel cutáneo, son clasificadas de acuerdo al riesgo, ¿no?
Las de alto riesgo son las que sí o sí casi siempre va a haber algo. Y el riesgo intermedio y también el de bajo riesgo. ¿Cuáles son las de alto riesgo? Por ejemplo, tenemos el collar de pelos. Cuando a un niño se le ve, por ejemplo, que tiene un mechón de pelos, un anillo circular de pelos, que siempre van a ser más gruesos, más oscuros, que son totalmente diferentes al pelito que puede tener el niño, son marcadamente visibles. Este es un mechón de pelos y detrás de ello hay algo. Generalmente está, digamos, lo más encontrado es, digamos, que puede haber un nódulo, alguna tumoración, o puede haber una masa blanda, o puede haber tejido neural ectópico detrás o cubierto con este collar de pelo. En este caso, vemos que está asociado, además del mechón de pelos o el anillo de pelo, también encontramos una mancha vinoporto, una mancha vascular, y ya son dos hallazgos que están en línea media y que nos hacen sospechar que definitivamente hay algo allí. Lo más común que está asociado con el collar de pelo es la aplasia cutis de tipo membranosa. De tal manera que cuando vean ustedes allí que la mamá los lleva porque tienen los remolinos, que así le dicen al cabello cuando está con esa forma, que tienen los remolinos, siempre hay que tratar de abrir, hay que tratar de ver. Algunos pueden ser visibles, otros no, pueden estar como escondidos, y lo más frecuente que hay allí viene a ser una aplasia cutis de tipo membranosa. La aplasia cutis de tipo membranosa es, digamos, totalmente diferente, se ve como una lesión de una piel bastante delgadita, porque por eso es aplasia, que debería estar sin piel, pero sin embargo se ve una lesión como una membrana, como van a ver, de un color violáceo, y cuando uno lo palpa es totalmente depresible, da la impresión que se va a romper. Entonces, es bastante común la aplasia cutis que se dé en el vértex, generalmente en la parte superior, en la localización más común. Y como ven, acá tenemos una aplasia cutis bastante visible porque ahí está el circular del pelo, pero el niño en general tiene poco pelo. También los hemangiomas, cuando están en las partes centrales, en línea media, van a estar a veces rodeados de este anillo del pelo, y también acá es un indicador que se trate de alguna otra situación de riesgo para el niño. En la aplasia cutis es importante recordar que estas lesiones, cuando son las formas simples, las de tipo 1, que son las más frecuentes, pues estas lesiones fácilmente tienden a cicatrizar, rápidamente se van a cerrar, pero siempre, siempre ameritan estudio, porque puede haber aperturas o daño, incluso hasta de la tabla ósea, hasta la parte ósea, puede haber cierta apertura, puede haber cierto daño, y necesita obviamente el tratamiento de neurocirugía. Sobre todo si es que las aplasias cutis son múltiples, por ejemplo, en este caso, esta niña tiene 4 lesiones grandes, siempre van a ser marcadores de dirrafismo, como lo mencionamos acá. En el vértex, una aplasia cutis de tipo membranosa más un collar de pelo, casi segurísimo que hay un marcador de dirrafismo oculto. Abajo hay algo. En ese cráneo hay algo que necesitamos realmente estudiar. Otra de las estructuras que también van a observar, y que qué decimos cuando vemos un niño así, ay pobrecito, mire, ¿dónde le salió el lunar? Pues sí, le ha salido en la parte del cuello, entre la parte occipital y casi tomando un poquito la parte superior del tórax. Como van a observar, es un nebus melanocítico que está en la parte de línea media. Generalmente estas lesiones pueden cursar, acá aparte además, si ustedes miran un poquito, son más objetivos, pues van a mirar que no solamente tenemos el nebus, sino el pelo. El pelo de esa zona es mucho más poblado, hay mayor cantidad y también de un color más intenso. Y está tomando casi la línea media y más de la línea media. Entonces, estos niños generalmente son portadores de lo que se llama la melanosis neurocutánea. La melanosis neurocutánea ya la vamos a ver luego, que cursa incluso con problemas a nivel central por obstrucción de los ventrículos. Otro de los hallazgos que también vamos a encontrar en la parte posterior, porque ya estamos bajando del cráneo, hemos bajado a nivel de la parte occipital, ahora estamos en la parte dorsal, también hay algunos marcadores, como por ejemplo, encontramos este mechón de pelo. Como ven acá, hay una placa insignificante aparentemente,
que no es un vello simple, sino está tomando una forma, como una forma de un triángulo. Estos van a corresponder a los amartomas. Son como lesiones névicas, pero además tienen allí un poco de pelo. En la parte central ya es un marcador de dirrafismo. De igual manera, acá en la parte central he puesto acá los nombres para que puedan ubicarse. Esto de acá es la parte de la escápula, el omóplato de un lado y el otro del otro lado. Pues vemos que en la parte central aparece como una hendidura e incluso como una lesión cicatrizal. Esas lesiones están exactamente en línea media y allí hay un orificio que realmente pudo haber sido más amplio y por eso ya el nacimiento nace con un poco más cerrado. Pero eso ya es un dirrafismo, ya es un indicador de dirrafismo. Detrás puede haber un lipoma, después puede haber alteraciones vertebrales, puede haber alguna otra, digamos, compromiso nervioso, es muy probable. Y esta lesión, finalmente, la que está en la parte también casi a la misma altura de las otras, es mucho más aparatosa. Sí, como ven, acá también hay un tejido redundante y en la parte central también hay una parte de una piel bastante laxa corresponde también a una variante o a una forma de aplasia, de zonas de aplasia cutis también en esta área. La parte central rodeada de este tejido inflamatorio. Entonces, toda lesión de línea media siempre tiene que hacernos sospechar que hay algo detrás de ello y que amerita una evaluación exhaustiva. En cuanto a las manchas también tienen otro valor importante. No solamente a veces es importante la localización, sino también el color de las manchas, ¿no? Hemos hablado de las manchas, digamos, oscuras, la de la melanosis neurocutánea, y acá también tenemos esta mancha amarronada, que da la apariencia de que fuera una mancha café con leche. No tiene otras lesiones en la superficie corporal, pero sí, cuando nosotros lo vemos ya muy cerquita, por eso también hay que aprenderlo a ver, tiene a veces un tinte rojizo. Claro que ahora en la dermatología se nos ha facilitado mucho en la evaluación de las lesiones porque tenemos un instrumento que se llama el dermatoscopio. Y el dermatoscopio nos permite ver realmente el tono de lo que estamos realmente viendo. Y cuando vemos en este caso de este niño que tiene en la espalda, que ha sido incluso publicado, esta lesión que tiene un tinte rojizo, tiene una base rojiza y después este niño, cuando le hacen las evaluaciones, obviamente lo primero va el ecodoppler, pero claro, ya a esta edad grande ya el ecodoppler no funciona, pero igual se le pide, ya tenemos que entrar con una resonancia, se encuentra que hay una gran cantidad de anormalidades vasculares, anomalías vasculares asociadas con esta mancha, justamente a nivel de la parte dorsal, e incluso en la parte interna, rodeando incluso a la médula, está llena de vasos sanguíneos. Entonces es lo que se llama un síndrome, que es el síndrome de Cobb, pero bueno, una manchita es la que conduce al diagnóstico. ¿Por qué? Porque si ustedes, por ejemplo, en pediatría ven esta mancha como una mancha café con leche, pero la derivan al dermatólogo porque la están observando en línea media, pues no importa si no vieron que era vascular, pero ya el dermatólogo que la recibe de todas maneras la va a evaluar con el dermatoscopio y va a ver que no es tan mancha café con leche y va a ver que ya necesita otras evaluaciones. Entonces, esa es la idea. La idea es que ustedes observen qué lesiones pueden ser derivadas y qué lesiones de repente no significan nada. En este segundo caso, los nebus melanocíticos están bien en la línea media. Como van a ver, a nivel sacra está bien definido y después tiene otro a nivel dorsal. Generalmente, estas pueden ser localizaciones que van a presentarse allí o pueden ser parte de las lesiones satélites que pueden tener los niños cuando tienen algún otro, como ven, pueden tener lesiones en otro lado. Definitivamente este niño tiene algo, tiene toda la parte occipital, tiene a nivel dorsal y tiene a nivel lumbar. Al hacer los estudios, obviamente se observa de que acá tiene la famosa melanosis neurocutánea, que significa que hay una gran proliferación de todos los melanocitos, así como han invadido toda la parte, todas las estructuras de la piel, todas las capas de la piel, también han tenido la capacidad de rodear todas las membranas de los ventrículos a nivel del cuarto ventrículo sobre todo y proliferar. Entonces van a provocar un cuadro obstructivo. Este niño generalmente va a cursar por ello con convulsiones muchas veces y es el llamado síndrome de Dandy Walker.
el cual además cursa por ese problema obstructivo muchas veces con una hidrocefalia, que tiene que ser diagnosticada a tiempo para obviamente dar el tratamiento correcto y evitar que haya un daño de la masa cerebral. De igual manera, pueden encontrar que pueden haber alteraciones vertebrales, como les menciono, y el más fastidioso o el más temido son las alteraciones también a nivel lumbar, porque puede darse el caso de lo que se llama el síndrome de la médula anclada. La mayoría de alteraciones a ese nivel pues nos hacen sospechar de este síndrome. Entonces, aquí vemos que las lesiones cutáneas asociadas a dirrafia o al dirrafismo cráneo-espinal, como habíamos mencionado, son de alto riesgo si yo encuentro un acrocordón, si yo encuentro pseudocolas o colas, si yo encuentro un lipoma, si encontramos hemangiomas grandes, más de 2.5 centímetros, la plasia cutis, que ya hemos visto a nivel craneal, o cicatriz congénita, también hemos visto una cicatriz con un hoyuelito, ya esos son de alto riesgo, o obviamente cuando ya determinamos la presencia de un quiste dermoide que sea muy evidente, entonces podemos sospechar de alto riesgo. De riesgo intermedio, o sea que también es importante, pero ya menos probabilidad, pues tenemos la hipertricosis, los mechones de pelos, sobre todo a nivel de la columna, el mismo collar de pelos, hay quienes consideran que es intermedio, los hoyuelos atípicos, no lo que normalmente, ahorita los vamos a ver, y los hemangiomas pequeños son intermedios, que se presenten en línea media. Los de bajo riesgo, los que generalmente son comunes y casi no están asociados con dirrafismo, tenemos las telangiectasias, las manchas vino o porto, que pueden presentarse también solas, pero por ejemplo en el cuero cabelludo veíamos una mancha vino porto y veíamos también el collar de pelo. Y habían digamos, dos lesiones en línea media y eso aumenta el riesgo de que haya algo en esa zona. Los nevos melanocíticos son de bajo riesgo, pero si están localizados a nivel occipital con el mechón de pelo más oscuro y más grande, pues ya su riesgo también aumenta. Entonces, es importante hacer todas esas valoraciones, no solamente decir, ah, ya es nevo melanocítico es de bajo riesgo. No, no, ya no es mancha café con leche de bajo riesgo, ya no le hago nada. No, es que hay que mirarla exactamente si está sola, si está con otras lesiones, para que tomen el valor realmente que amerita para hacer toda la evaluación. Entonces, el dirrafismo espinal oculto realmente se presenta, sí se va a dar. Mire, el 76% de los pacientes con dirrafismo oculto siempre van a tener una lesión cutánea. Por eso todas esas lesiones que vamos a ver en la línea media, no las que son no las que están cerquita, las que creo que sí, no. Tiene que el niño estar en una posición correcta para que puedan determinar si se trata realmente de línea media o no. Lo que les mencionaba, la combinación de dos o más lesiones congénitas diferentes, por ejemplo, como hemos visto, la mancha vinoporto o una mancha vascular y el collar de pelos, y así podemos ir viendo combinaciones. En la línea, sobre todo lumbosacra, es con certeza que sí hay lesión de línea media, ¿no? Entonces, las líneas cutáneas en la línea media espinal son inequívocas. No son patognomónicas, pero son una indicación realmente directa que ahí hay algo, ¿no? Hay otras características que podríamos observar y que ya pues son más llamativas, sobre todo en el caso, por ejemplo, de los lipomas, que hay una tumoración, cuando hay la desviación de la columna, ahí ya, bueno, ya como que aseveran más o que ya nos hacen sospechar más que se trate de este tipo de alteraciones. Los estigmas de dirrafismo, como le digo, podemos, o los vamos, sobre todo las manchas o las alteraciones, vamos a observarlas desde el nacimiento. No es que van a ir apareciendo, no, los estigmas de dirrafismo son realmente vistos desde el momento que nace, por eso es la importancia de que sean reconocidos para hacer el tratamiento y el diagnóstico oportuno. El signo cutáneo único a veces se presenta solo en el 50% de los casos, como hemos visto esa mancha entre comillas, café con leche de la espalda de ese niño, la tenía siempre como única lesión y por eso es que llegó hasta edad adulta, no tan adulta, un niño grande, llegó a un niño grande con su mancha y recién fue diagnosticado a esa edad.
Cuando es única es más dudosa. Entonces en la zona lumbosacra, cuando es más afectada, podemos encontrar alteraciones neurológicas, urológicas, ortopédicas y la lesión cutánea, pero esto lamentablemente no lo vamos a ver en el primer año de vida. Generalmente puede ser para posterior el daño neurológico, cuando veamos que el niño pues ya tiene hipotonía, cuando no puede caminar o cuando tiene alguna alteración del esfínter, aunque a esa edad es muy difícil todavía de valorar, pero la parte motora sí ya comenzamos a ver, pero es después, ¿no? Porque la tumoración va a estar ahí, claro, ahí la han puesto visible, pero que a veces no va a ser tan visible como ven. Lo más temido es el famoso síndrome de la médula anclada. El síndrome de la médula anclada es, digamos, que una alteración en la cual siempre va a haber daño. Así hagamos un diagnóstico oportuno, así el tratamiento quirúrgico sea lo más precoz por la magnitud o más que la magnitud, diríamos por las características que tiene todos los filetes nerviosos en esa zona, pues el debridar, el sacar ya sea el componente vascular, un componente graso, un lipoma o la estructura que esté atrapando a la médula, pues siempre va a provocarse un daño. Se llama médula anclada porque la médula queda fija a ese nivel, ¿no? A nivel de la L1, L2, se queda atorada por la estructura externa o por la estructura que se haya formado allí, queda adherida. Entonces en el primer año de vida el niño no manifiesta mayores molestias, pero sí sabemos que el niño empieza a crecer, empieza a estirar y empieza a romper esos filetes nerviosos. De tal manera que mientras más tardío sea el diagnóstico, peor va a ser el daño que el niño pueda tener para la edad adulta. Sobre todo, el problema a nivel de vejiga es lo que más se va a observar y lo van a padecer casi todos los niños. Entonces, aquí vamos con algunas lesiones que pueden observarse a nivel de la zona lumbar. Tenemos malformaciones capilares, como en este caso, las manchas de Inoporto, son solitarias. ¿Por qué? Porque acá la mancha mongólica, a pesar de que es extensa, es normal. Las manchas mongólicas extensas y ectópicas son las que a veces no ameritan el estudio de alguna alteración del metabolismo, sobre todo de aminoácidos. Pero en este caso no, en este caso es una mancha amplia y que es normal. Entonces acá tenemos solamente las manchas vinoporto y estas no ameritan o ya sabemos que no hay mayor problema. Pero hay un examen fácil y práctico de realizar que es la ecografía. La ecografía realizada antes de los 6 meses nos va a dar una información amplia de lo que hay allí. Entonces, pedirle una ecografía Doppler a esa zona pues no descarta la probabilidad de que pudiera haber alguna estructura extraña y ya solucionado el problema, considerado de bajo riesgo. Pero sin embargo, acá tenemos la mancha vinoporto, tenemos, si ustedes ven, esta mancha blanca grande que viene a corresponder a un nevus anémico, también llamados nevus despigmentosos. Entonces, acá ya son dos lesiones que encontramos. Lo otro que vemos acá en la parte central también es una mancha vinoporto, pero tiene ahí un hueco, tiene un hoyuelo, tiene un orificio. Entonces acá, y este orificio incluso no era cerrado, o sea, tenía continuidad. Entonces vemos que acá el riesgo ya no es la mancha con bajo riesgo, ya está asociada, combinada con otra lesión y el riesgo aumenta. Igual, si ustedes observan acá, hay la mancha vinoporto, pero hay este abultamiento, hay una masa blanda que está allí que corresponde a un lipoma. Diríamos casi solamente observando más del 90% de probabilidades que esté asociado a un síndrome de médula anclada. De tal manera que por eso el valor de las lesiones va a ir cambiando de acuerdo a la localización y de acuerdo a si está acompañado o no de otra estructura. Aquí ni hablar, por ejemplo, vemos acá sí en la parte sacra, acá hay una tumoración y vemos acá la mancha vinoporto. Y esta tumoración, cuando fue estudiada, correspondió a una pseudocola. Acá ya hay un daño mayor y acá tenemos la mancha vinoporto más grande. Acá también hay dos alteraciones. Y acá diríamos, no veo más alteración. Pues sí, lo que ustedes pueden observar es que aquí la continuidad del pliegue interglúteo no es recto, sino está desviado. Está desviado, lo que nos sugiere que acá en la parte, ¿por quién ha sido desviado? Por alguna estructura, por alguna masa que hay en el interior.
Entonces, allí, más la mancha vino-porto que está tenue, entonces obliga a hacer diagnósticos ya mucho más amplios y a pensar que sí existe allí un dirrafismo espinal oculto de tipo espinal y sobre todo asociado a síndrome de médula anclada. Otros ejemplos, como van a ver, parecieran lesiones insignificantes. Acá hay una manchita, digamos algo rojiza, pero hay un mechón de pelo. Acá ya bastante altas probabilidades, como que sí hubo. Acá también mancha vinoporto y una área pilosa bastante grande, localizada en la zona lumbar, también allí, y manchas mongólicas, acá esta que está para la parte de acá arriba, que no es sombra, es la mancha mongólica ectópica, ¿no? Entonces, como que ya se van asociando otras alteraciones. También estas soluciones de continuidad, estas pérdidas de continuidad, estas lesiones que pueden aparecer, también son indicadores de riesgo intermedio en estos pacientes. Los hoyuelos, generalmente aquí es donde viene un poquito la controversia, porque en pediatría sabemos que hay hoyuelos normales, ¿no? No todos los hoyuelos en línea media, sobre todo en la parte lumbar, son malos. Entonces, esos hay que aprenderlos a evaluar. Generalmente el hoyuelo normal es un hoyuelo ciego, o sea, uno lo apertura, lo abre y podemos encontrar que vemos la parte de piel e incluso si uno puede tomar un hisopo y evaluarlo, va a encontrar que tiene un final, ¿no? Se van a dar a nivel del coxis, se consideran, como le digo, inocentes, se consideran normales hasta cierto punto y que digamos, no trae mayor asociación, mayor problema intraneural. Pero sin embargo, acá también vemos que hay una desviación del espacio intergluto doble y que ahí había habido, daba la apariencia que había habido un hoyuelito, pero más que nada en la desviación de la zona interglútea, ¿no? Entonces también indicador de dirreflexión. Estos dos hoyuelos, perdóneme, esta foto la verdad no debió de estar acá, pero sin embargo es un indicador porque tiene la desviación de la línea media, acá de la línea interglútea. Estos dos son hoyuelos normales, no tienen ningún problema. Entonces, muchas veces, cuando, digamos, sospechar de que el hoyuelo no es correcto. Acá, como ven, lo estiramos y ahí vemos la parte final. Sin embargo, acá abrimos y por el contrario, se va a observar como una hendidura. Y si incluso uno intenta, el instrumento más práctico de evaluar es el hisopo. Si ustedes intentan, pues van a encontrar no tiene, que tiene continuidad, que no hay cuando realmente pare, o decir, los que tienen una continuidad eso sí son alteraciones y que están asociados con compromiso interno. Como vemos acá, por ejemplo, hay, digamos, un hoyuelo, pero además acá hay un bulto, una tumoración. De igual manera, acá hay una piel redundante, como si fuera un orificio, más que un hoyuelo. Acá ya hay como toda una estructura. Acá también vemos una piel bastante redundante, vemos también apéndices que se han formado como un tejido fibroso, como un tejido cicatrizal en línea media, indicador de dirrafismo oculto, pero lo más importante, indicador del síndrome de médula anclada. El pelo, las hipertricosis que hemos visto, también se van a dar en forma mucho más amplia, más extensa, que llama muchísimo la atención. Ya verdaderamente parece un verdadero mechón de pelo bastante largo. Es un pelo terminal y obvio que tiene que estar en la parte central. Y en esto ya se le llama la cola de fauna, es una área de hipertricosis que es congénita. Todas las alteraciones que estamos viendo, como ya se les ha mencionado, son desde el nacimiento, o sea, ya deben de llamarnos la atención. En estos casos, por ejemplo, se ha encontrado que cuando hay este tipo de cola de fauna, está asociada más a la espina bífida, también a médula anclada, a lipomas intraespinales, senos dermales, lipomielo-meningoceles, es decir, hay muchas alteraciones neurológicas que pueden encontrarse detrás de ese hallazgo cutáneo, ¿no? Y obvio que al comienzo, pues hay alteraciones. Al primer año de vida, diríamos, casi no observamos nada, no, salvo que hubiera una tumoración muy manifiesta. Pero conforme va el desarrollo psicomotor del niño, se va observando estas alteraciones, ¿no? Dificultades sobre todo para caminar, dificultades para controlar el esfínter, sobre todo a nivel para orinar. Es decir, se van viendo molestias que ya escapan al desarrollo normal del niño.
Algunos otros estigmas que también hemos podido encontrar, que se han estado asociados, que a veces no están descritos. Por ejemplo, acá es un nebus sobre nebus, dos lunares allí. Acá tenemos una mancha marrón, un nebus también, porque tiene lesiones, hay otras pigmentadas. Y también tiene el pelo como un nebus piloso, pero muy particular, porque no es el nebus piloso característico, igual como el que vemos en la parte, digamos, en esta última lámina, en la cual también vemos el color amarronado amplio que compromete la línea media, nebus digamos oscuros, lo que le llamamos nebus sobre nebus spilus, y una gran masa de tejido piloso, ¿no? Lo que demuestra que allí definitivamente siempre hay una alteración. Y no hay que contentarnos con que no encuentran nada, no que hay nada, porque el diagnóstico tardío también da un pronóstico sombrío en el caso de los niños. Lo otro es las lesiones tan comunes como los hemangiomas. Este hemangioma a nivel de la parte lumbar, lumbosacra, además de tener el hemangioma, tiene acá la desviación de la línea interglútea y aquí se observa, digamos, en el lado, digamos, donde está la desviación, observamos también ahí una masa que corresponde a un dirrafismo. Otro hemangioma aparentemente simple, pero muy de línea media, y como ven, son fuertes indicadores de riesgo de dirrafismo. Aparte de tener también ser parte de síndromes, ¿no? De los síndromes que se pueden dar a ese nivel, el síndrome lumbar, que ya está asociado con otras alteraciones, como este caso, como ven, el síndrome sacral o llamado también pelvis o lumbar, que aparece con lesiones, digamos, o hemangiomas eh, comunes y corrientes, o este hemangioma de crecimiento detenido, que aparece en la zona lumbar y que corresponde a este síndrome, ¿no? Donde vamos a ver, aquí bien claro, pirrafismo espinal, anomalías incluso anogenitales, anormalidades cutáneas, anormalidades renales y el hemangioma propiamente dicho. Entonces, no son simples lesiones, ameritan un estudio, ameritan un compromiso de nosotros de estar detrás de ello. Como les mencionaba, las tumoraciones, los lipomas, pues aquel que lo ve ya sabe que es un lipoma y ya sabemos que hay algo detrás de ello. Entonces vemos que estas lesiones, como en este caso, por ejemplo, que tenía esta tumoración, había una apariencia que había un hoyuelo, el color más que nada hemangiomatoso en línea media, sí correspondía o tenía acá el atrapado también de la médula, ¿no? Así había un síndrome de médula anclada. Y a veces, y a mí particularmente, a veces yo digo, no, colas no van a ver, hace años que no veo cola. Basta que diga, hace años no veo cola para que después aparezca en la consulta este tipo de lesión. Pueden ser estos pequeños apéndices, esos no dicen nada, ¿no? Yo les puse ahí del ejemplo, que a veces vemos estos pequeños apéndices tipo papiloma, realmente con algo ciego no representan nada. Pero esas lesiones, sí, digamos, son verdaderas, pueden ser vestigios, podrían ser llamarse vestigios, pero ya hay las verdaderas colas con una estructura bastante formada. Son lesiones, son amartomas, se llaman amartomas del músculo liso y clínicamente pues son bastante visibles, ¿no? Son bastante, al solo mirarla ya podemos llegar realmente al diagnóstico. La verdad que a veces nos da hasta cierto horror, cierto miedo, pero existe, la lesión está allí y esta lesión ya es evidente que hay un daño a nivel de línea media, tanto por la lesión, la desviación, pero esta estructura viene obviamente jalando, digamos, jalando tejido de la parte interna. Entonces, la evaluación del dirrafismo del tubo neural fundamentalmente es el conocimiento, como se dice, nuestros ojos ven lo que nuestra mente sabe. Si en algún momento hemos visto, pues obviamente que vamos a recordar y vamos a decir, ah, pues tengo que estudiarlo, o me va a quedar la duda y voy a decirlo, voy a hacer un seguimiento. La clínica es fundamental, la intuición, como dicen, es fundamental, ¿no? Ese sexto sentido que nos dice, acá hay algo, hay que buscarlo. Luego, obviamente, la observación, la palpación, cuando ya hay estructuras prominentes. Y otros estudios que realmente nos van a ayudar a confirmar y nos van a decir sí o no, vienen a hacer el estudio por imágenes. La resonancia magnética, como se dice, a la cabeza, es el estudio más importante. Es más sensible hasta en un 95.6%, es específico en más del 90%. Pero en los niños menores de 6 meses,
podemos, y es útil, bastante útil la ecografía. Una ecografía que podemos decir de partes blandas o una ecografía Doppler, dependiendo de lo que realmente queremos realmente buscar. A veces pedimos nosotros las dos, ¿no? Para tratar de ver no se nos pierda nada. Es no invasiva, es útil en lactantes menores de 6 meses, también tiene una buena sensibilidad y especificidad, pero obviamente la resonancia magnética es la más indicada. La tomografía generalmente es pedida cuando hay defectos óseos, sobre todo a nivel más de la parte nasal o espinal, y las radiografías simples obviamente no nos ayudan mucho, son poco sensibles para el daño de estas lesiones. Como van a ver, estas lesiones, este hoyuelo de ese niño que presentamos, al final tenía, y estos dos casos fueron con una espina bífida, que meritó obviamente. Y luego también tenemos la resonancia, nos permite a nivel nasal también, como también a nivel espinal, sobre todo los cuadros de médula anclada. La intervención quirúrgica, una vez hecho el diagnóstico, es el pasarlo a los neurocirujanos o el tratamiento multidisciplinario, porque la intervención quirúrgica es el gol estándar, sobre todo en las lesiones de la zona lumbar, ¿no? Donde la médula es la más afectada. Entonces, en conclusión, vemos que la lesión cutánea en línea media puede ser, en algunos casos, el único marcador, en un 50%. Sospechar de dirrafismo en niños menor de 6 meses, cuando sospecho de algo, una ecografía que no es difícil de realizar, nos va a ayudar. Y hay certeza de dirrafismo espinal oculto cuando hay dos lesiones, cuando hay combinación de lesiones, sobre todo a nivel lumbar o a nivel sacro. Las alteraciones más frecuentemente asociadas están espina bífida y médula anclada, y la resonancia magnética es el estudio de elección. Si tengo algo que elegir, pues de la resonancia en los niños, sobre todo mayores de 6 meses. Evitemos el daño irreversible que pueden tener estos niños porque, haciendo realmente un diagnóstico precoz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Es una plática muy interesante y que nos ayuda mucho como a aprender a cómo, cuándo preocuparnos, cuándo estas lesiones necesitan algo de abordaje. Tenemos varias preguntas por medio de la audiencia. A lo mejor la primera ya más o menos se contestó, pero para que quede claro, dice, al momento de recibir neonatos son frecuentes las fosas sacras. ¿Se tiene que hacer algo de abordaje o cuál sería el seguimiento que da usted? Claro, es primero hacer la evaluación de estos hoyuelos, ¿no? De las lesiones que se van a observar. Como le digo, y a veces es muy simple. Si uno ve que, como le digo, manipulando con un hisopo está cerrado, entonces no es, o uno mismo estirando la piel lo encontramos esto cerrado, estas cositas no traducen mayor importancia, mayor daño. Pero si vemos que aparte de ser amplia puede haber cierta solución de continuidad, ahí sí, hay que ser rápidos con una ecografía y ver si hay algo ahí detrás de ello, ¿no? Sobre aplasia cutis tenemos dos dudas. Al momento de encontrar la lesión, ¿cuál sería el estudio que se tiene que hacer, sobre todo para checar bóveda craneal? ¿Una Ujú. radiografía? ¿Qué es lo que hace usted normalmente? Sí, las dos cosas, una ecografía y la radiografía simple de cráneo, porque la gran mayoría, aunque parezca mentira, hay más alteraciones de la tabla ósea de la misma piel, ¿no? Que de la misma piel que cierra rápidamente. Y muchas veces esta aplasia, la verdad que esta aplasia sobre todo cierra muy rápido. A veces fácilmente a los 10 días ya tenemos la lesión cicatrizada cuando son pequeñas y a veces la dejamos sin estudiar. Pero los dos estudios, tanto radiografía simple de cráneo y como la ecografía también, ¿no? Ok, Y y después, quizás yo ujú, pediría primero la radiografía, o pedimos más la radiografía porque la parte ósea es la más importante. Y si no hay nada, bueno, ya queda opcional la ecografía, ¿no? perfecto. Y después, de aquí a que cierre esa lesión de aplasia cutis, de tratamiento, ¿qué se puede poner ahí mientras que cierre la lesión? Bueno, dependiendo, como se dice, de la severidad de la lesión. Hay lesiones, por ejemplo, que son un poco amplias, sobre todo la membranosa, cuando se rompe muchas veces, deja una piel denudada. Siempre lo que sabemos en dermatología, ¿no? Si la piel está húmeda, si todo donde hay agua se cura con agua.
Entonces, si tenemos una lesión abierta y está húmeda, pues las compresas o lesiones secantes. Nosotros, por ejemplo, acá tenemos la solución de Buró, que es el sulfato de aluminio, que tiene un efecto astringente, el sulfato de zinc, que también es un regenerador de la piel y un astringente. Se mandan a hacer compresas hasta secar la lesión. Una vez que se haya controlado eso, pues se puede, y la lesión está limpia, sin signo de infección, se pueden utilizar sustancias cicatrizantes, puede ser incluso sustancias que tengan también, como le digo, zinc, el óxido de zinc o cualquier sustancia cicatrizante se puede ser útil y es suficiente, ¿no? Para el cierre. Ok, perfecto. Después dice, en presencia de un nevo piloso en la fosa renal, que si es sospecha de que tengamos algo de disrafismo. Si es en la parte posterior, en la parte sacro y en la parte lumbar, digamos, entre sacro y lumbar, la verdad que sí. Sobre todo si es de, ¿no? Si de un primer momento viene con mucho pelo, viene con mechón de pelo, o que no exactamente sea, porque hay dos cosas, ¿no? Por eso ustedes ven que a veces me confundo y digo, el collar de pelo, que generalmente más se va a ver en el cuero cabelludo, pero hay en otras zonas que vemos mechón de pelo, que también es un pelo que diferencia a toda la estructura, ¿no? Mucho más oscuro, más grueso y más copioso. Entonces, si vemos eso a nivel sacro, el lumbo sacro, sí, hay que sospechar, alta sospecha de birrafil. Ok, y también nos preguntan, lesiones hiperpigmentadas unilaterales separadas por la línea media, ¿esas son de sospecha o no? De lesión de línea media, no, pero sí sospecha de alguna otra, de alguna genodermatosis que curse, por ejemplo, con una mancha café con leche amplia, que tenga toda la parte costal, pero que no llega a línea media. Bueno, no es dirrafismo oculto, pero sí puede estar sospechando de algún otro síndrome asociado con la mancha café con leche. Pero para que vean el valor de la asociación de esa mancha con componente neurológico, ¿no? Allí como que es más visible. Sí, como casi siempre juntar, ¿no? Si nada más tenemos eso solo, pues a lo mejor se puede dar una vigilancia. Si aparte de eso el niño está Ajá. presentando algo en el desarrollo, presenta más lesiones en la línea media, pues sí hacer un abordaje. Entonces sí es como Sí. individualizar mucho cada uno de los Como esa casos. mancha, por ejemplo, que les presenté de ese chico en la espalda, ese chico que Ujú. tenía una mancha que aparentemente era marrón, y el niño tenía como 6 7 años, y el niño la tenía desde nacimiento, pero como se veía como una mancha marrón, es una mancha café con leche y nada más. Pero sin embargo, ¿por qué fue motivo de evaluación? Porque el niño empezó a tener problemas para caminar. Tenía, digamos, debilidad muscular, se cansaba con mucha facilidad, tenía trastornos motores, de sensibilidad. Entonces ahí ameritó el estudio, y cuando se amerita el estudio fue como un hallazgo, porque se encuentra la mancha, se hace la resonancia, se hace y se encuentra pues la gran cantidad de anormalidades vasculares, ¿no? Se encontró asociado digamos, anomalías vasculares de tipo de los dos, arterial, venoso, de todo, había ahí como una malla, de todo estaba alterado. Entonces, a veces sí, o sea, la mancha de línea media, pues debe ser no sospechar, pero si está en otro lado, también es importante hacer, como tú dices, la observación, el seguimiento y ver si se asocia con otras molestias. Muy bien, por cuestión de tiempo vamos con la última pregunta. Dice, ¿es muy frecuente la presencia de la región occipital o alta de manchas de vino de Oporto? ¿Cuándo es que requiere estudio? Sí, en la parte occipital, bueno, tenemos la llamada, pues, mancha vascular transitoria, ¿no? La que la podemos ver en la frente, el beso del ángel, el picotazo de la cigüeña, todos esos El nombres nevo que tiene. simple. Sí, ese es el neo simple, la manchita vascular que la vemos en la parte occipital. Es común, con una tendencia de un 90% a desaparecer en el transcurso del tiempo de la vida. No podemos decirle va a desaparecer en el primer año, segundo año, porque la verdad hay muchos factores, sobre todo el componente genético. Hay algunos que pueden durar, por eso le digo toda la vida. Por eso es que un 90% va a desaparecer, sí, durante la niñez, cualquier momento. Tiene como característica esa mancha, por ejemplo, de formar una lesión costrosa, una lesión que se parece como si hubiera un eczema, que hay una sequedad, a veces el niño le molesta, con cierta facilidad también puede haber una herida, pero esa es una mancha normal. Ahora, una mancha vino porto que aparezca en ese nivel también puede darse.
pero digamos es difícil a veces hacer el diagnóstico diferencial y muchas veces como es una sola mancha en esa zona no traduce riesgo de disrafismo, ¿no? Perfecto, pues no me queda nada más que agradecerle, doctora, por su excelente ponencia. Un gusto tenerla aquí con nosotros, se lo agradezco demasiado y cedo la palabra para la coordinadora, la doctora Turrubiates. Muchas gracias, doctores. Gracias, doctora Bayona, por tomarse el tiempo, aceptar la invitación. Muchas gracias. La información es muy valiosa para nosotros como pediatras, para que no se nos vaya a pasar alguna lesión importante y tratarla a tiempo. Nos vemos la próxima Muchas gracias. semana con el tema de verrugas virales y prurigo por insecto. Gracias a todos. Gracias, doctora. Nos vemos.